Bien, continuamos entonces con la participación de Marco Levi Correa Ramírez, que viene del estado de Hidalgo, y él nos va a compartir la ponencia titulada Teatro como raíz resiliente para jóvenes privados de libertad. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Pues como ya les mencionó el título de la ponencia que les vengo a exponer, quisiera empezar directamente. Esto se trata de un ejercicio escénico que llevamos a cabo en la tercera fiesta de Mujeres y Arte, que es un festival llevado a cabo por tercer año consecutivo y es coordinado por la compañía de teatro Sí Arte, sí. ¿Me espero que pongan las imágenes? Sí. Dentro del marco de este último festival se presentó Lajas de Obsidiana, obra de teatro compuesta por jóvenes del Centro de Internamiento para Adolescentes de Pachuca, con la intervención del director invitado Rodrigo Carrillo Trip y la propuesta de Ana Liedo Lavaniegos. Yo participé en este proyecto como actor invitado. También considero importante mencionar que tanto el nombre de esta edición, Edición Equilibrio, como el logo que se implementó, Murciposas, es una mariposa y un murciélago, fue inspirado precisamente en este ejercicio escénico, y hago mención a un apunte importante de mi colega María Teresa que me parece que resume perfectamente el concepto de esta imagen, y es que es otorgarnos la oportunidad de ser maravillosos como también de ser horribles. Lo siguiente... Te pido una disculpa, no tengo las diapositivas aquí. Ok, entonces, no es problema. Ahora voy a buscarlas y las pongo. Dale. Yo voy a seguir hablando. Gracias. Entonces, lo siguiente es una pequeña resolución del neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco Viktor Frankl. Una experiencia traumática es siempre negativa, pero lo que suceda a partir de ella depende de cada persona. En la mano del hombre está elegir su opción, que o bien puede convertir su experiencia negativa en victorias, la vida en un triunfo interno, o ignorar el desafío y limitarse a vegetar y a derrumbarse. Tanto Viktor Frankl como el siguiente autor que voy a mencionar, Boris Cyrulnik, son sobrevivientes del Holocausto. Es un paréntesis importante, ya que, si conocen los desafíos que implica a todos los niveles el vivir en un país en situación de guerra, como lo es el estado actual del país que nos acoge. Es importante resaltar esto por la gran transferencia que tienen las herramientas generadas para vencer los traumas de un país en guerra o un país con números de guerra. Sabemos que el primer semestre del año ha sido el más violento en la historia reciente, se han roto récords por cada mes que pasa. Con los datos más recientes que conseguí, Colima y Baja California Sur precisamente están a la cabeza en tasa de homicidios, según datos recientes de la BBC. La empatía es un elemento fundamental, es un principio natural en la humanidad y por ende en el teatro. Tan natural que no se le puede exigir a alguien sentir empatía por una causa por la que simplemente no la siente, y tan natural que no se le puede negar a nadie comprometerse con causas que verdaderamente tocan su empatía, como fue mi caso. Creemos que si cada quien se comprometiera un poco con cualquier causa, habitaríamos un mejor planeta. Lajas de Obsidiana es nuestro ejercicio escénico con jóvenes privados de libertad, basado en Instrucciones para volar de Julio Cortázar. Ejercicio que implicó 6 actores, 4 mujeres y 2 hombres, de los cuales 5 eran personas privadas de libertad de entre 15 a 23 años. Proceso que llevó 4 meses de laboratorio y construcción del guión y resultó en 3 funciones dentro del ya mencionado festival. Nuestro ejercicio con jóvenes de distintas comunidades rurales, indígenas, urbanas y más recientemente en situación de cárcel nos ha permitido aprender cómo sembrar la raíz de la resiliencia. Les voy a mencionar un fragmento muy importante de la obra que resume bastante bien todo esto. Dice así: dar un pequeño salto. El salto debe de ser hacia arriba, ya que si se salta hacia abajo, puedes darte un buen golpe. El psicólogo, psicoanalista y psiquiatra francés Boris Cyrulnik abordó 2 elementos básicos para la construcción de la resiliencia: la seguridad
Un factor que directamente fortaleció su seguridad de los chicos fue colocar sus historias personales en el escenario. Historias antes ocultas, pues entre los mismos chavos eran motivo de burla e incluso de exclusión por todo lo que les implicaba. Y por supuesto, el humor. Tanto en el proceso como en el resultado final, el humor fue un elemento clave, ya que nos permitió liberar tensiones y generar un clima de confianza en el que precisamente sintieran la seguridad de poder contar historias que a lo mejor antes no habían sido capaces de externar. Permitió afrontar el pasado con una actitud diferente, una actitud positiva, de modo que la tragedia resulta en un hecho ya no tan terrible. El paso de la culpa a la liberación. Lo siguiente que les voy a narrar es el proceso que llevó una de las chavas. Omitimos nombres y detalles de la historia para no hacerla tan larga, pero es interesante ver cómo empezó y cómo terminó su proceso. Ella al inicio omitió el nombre de su hija, tenía una hija pequeña. Omitió el motivo de su encierro porque precisamente involucraba a su hija. Lo siguiente que hizo, nombre clave L, fue confesar su crimen, confesar que fue maquiavélico, o sea, fue planeado con mucha antelación. Eventualmente él consideró que sus acciones eran justas y necesarias, así nos lo explicó. Después nos narró cómo convenció a su víctima para abrirle las puertas de su hogar, en donde posteriormente sería ejecutada con violencia esa misma noche. Finalmente, cuenta que el crimen resultó aparatoso, fueron arrestados y encarcelados, y al final ella sostiene que no tenía remordimientos y que de hecho lo volvería a hacer. Colocar su historia de manera ficcionada sobre la escena fue el primer paso para comenzar un proceso de asimilación y alivio. Y vaya si se sintió el primer suspiro después de la primera función, fue sumamente liberador para todos. Lo de saltar hacia arriba es lógico, pero cuando saltamos, ¿qué debemos hacer? Cyrulnik resalta que toda forma de arte puede ser un factor de resiliencia, porque nos ayuda a nombrar el trauma, construir lo que se rompió y transformarlo. Es necesario dar la palabra a los artistas para sublimar las cargas producidas por eventos traumáticos, tal cual se practicó en la Europa durante la posguerra. El trabajo artístico de la mano de un acompañamiento sensible que procura la aceptación de lo ya inmodificable, dota de sentido a la adversidad, enfatiza el ciclo vital y contextualiza la experiencia. Esa imagen está chida. Y contextualiza la experiencia. El teatro propicia el encuentro con otras posibilidades del ser a fin de contarnos una mejor versión de lo que hemos vivido y de nosotros mismos. Para finalizar, puedo mencionar algunos de los resultados que pudimos observar después de montar este ejercicio. Y es que conseguimos pagarles las funciones que ejecutaron los chicos del tutelar y en posteriores visitas nos enteramos de que habían ganado mucho respeto por parte de sus compañeros, pues al hablar abiertamente de sus historias ya no tenía sentido burlarse de ellas. Muchas gracias por su atención.